saludar a un joven que tiene una gran capacidad para el análisis desde su trinchera y que además se viralizó con su respuesta al jefe Diego Fernández de Ceballos, jefe por como lo conocen en el bajo mundo del panismo, y creo que amerita que nos ayude Manuel Pedrero a analizar el regreso, la reaparición de Ernesto Zedillo en las redes sociales. Manuel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Vicente. Un honor, como siempre, estar en tu espacio. Te envío un caluroso abrazo, al igual que todo tu auditorio. Vamos bien y de buenas. Oye, Manuel, ¿cómo ves a Ernesto Zedillo que dice que pues llegas a un puesto de poder no para quedar bien con la opinión pública, sino para hacer el bien para la sociedad? Y yo me pregunto si lo de Acteal, si lo del Fobaproa fue su servicio a la sociedad mexicana, Manuel. Pues me parece muy interesante cuando empieza a decir que se llega al poder público no para satisfacer a toda costa la opinión pública, y tiene razón, porque él no llegó para satisfacer a los mexicanos, sino para satisfacer a un hombre que es Carlos Salinas de Gortari. La única razón por la cual Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de la República se debió a una tragedia que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y pues de todo el caótico año que resultó 1994. Me parece interesante, como siempre, que en este año tan importante que es el año electoral, al parecer toda esta mancuerna, toda esta coalición perversa que es el Prianato, haya decidido no apostar a las nuevas bases, a los nuevos cuadros que si bien son desconocidos pueden tener incluso más credibilidad que los de la vieja guardia, sino a desenterrar a todos los políticos que ocasionaron la gran tragedia nacional. Y uno de ellos, que no se habla mucho, pero que cuando revisamos la historia y el pronóstico, el resultado desastroso de la administración como lo fue Ernesto Zedillo, pues nos damos cuenta que él está posicionado como uno de los peores ejemplos de nuestra historia política moderna en cuanto a los resultados que nos brindó, que es una deuda histórica, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que es el FOBAPROA precisamente, que fue nada más, nada menos, en términos muy sintéticos, el rescate a los inversores, a los banqueros privados para convertir la deuda privada en deuda pública. Originalmente se hizo pública la deuda en el año del 99, 552 mil millones de pesos, estamos hablando de 60,000 millones de dólares que van a pagar los mexicanos, y nada más para que nos demos una idea de la herencia maldita de lo que es el Fobaproa, la gente que nació en el 94, año precisamente que ya se empieza a gesticular la presidencia de Ernesto Zedillo, pues la gente que nació en el 94, para cuando termine de pagarse el Fobaproa, que va a ser en el 2076, esa gente va a terminar con 82 años de edad. Fíjate, qué triste, porque la gente, al menos en México, solamente la esperanza de vida es de 75 años. Esta es una deuda que pagaron los de esa generación, que pagarán sus hijos, que pagarán nuestros nietos hasta 2076. Tanto es así que en la hipocresía del cinismo ellos plantearon que no, nada más la deuda se iba a pagar hasta 30 años después, según ellos en 2028. La realidad es que eso era en un escenario ideal, imaginando que un México iba a crecer 4% anual. No, la deuda del Fobaproa va a pagarse hasta 2076. Y la herencia que va a dejar eso es precisamente por Ernesto Zedillo, por el rescate a esos banqueros. Así que yo no sé cómo es que pretende hablar precisamente él, porque yo creo que en ese extracto, ese video que se acaba de presentar, pues le da igual lo que opine la gente de él. No es un mensaje a la población, sino al presidente de la República. Está impresionante que con ese historial que te acabo de mencionar, quiera aleccionar al presidente López Obrador, que en esta administración precisamente una de las máximas ha sido no contraer deuda. Fíjate, los reaccionarios opositores critican a López Obrador por no contraer deuda. Quieren más deuda y más deuda, cuando precisamente uno de los pilares del PRI de los 90, que fue Zedillo, nos dejó una deuda impresionante que vamos a pagar en muchísimo tiempo, Vicente. Oye, Manuel, y suponiendo sin conceder que tiene razón Zedillo, que cuando están en el poder no hacen cosas
necesariamente para satisfacer a la opinión pública, sino lo correcto para la sociedad, pues uno se preguntará, dependiendo de quién estamos hablando y qué intereses estamos hablando, porque si así fuera, los de la oposición, los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano, calmarían sus ansias y dejaran gobernar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo es cuestión de enfoques. ¿Qué significa hacer lo correcto para la sociedad, hacer lo que le conviene a la sociedad, ver por los intereses de la sociedad, rescatar intereses de empresas transnacionales, seguirle dando subsidios a las Bimbo, a las Oxxo, a las Walmart, a las Iberdrola, o ver primero por los pobres? Ese es el meollo del asunto, esa es la discusión principal, ¿no crees? Sí, por supuesto, y fíjate que en su doctrina hipócrita, pues piensan que la inversión privada, incentivar la inversión es rescatar a los grandes banqueros y subsidiar a las empresas transnacionales, como tú ya lo mencionabas, Iberdrola. Para ellos eso se supone que es el libre mercado, y en el libre mercado hay riesgos, ¿no? Ellos son fanáticos de la frase, el pobre es pobre porque quiere, y además de demostrar una estulticia tremenda a través de esa frase, imagínate en un país como México, en las cuales tenemos 60 millones de pobres, 20 millones de ellos en pobreza extrema, y decir el pobre es pobre porque quiere es demostrar una ignorancia pero infernal. Ahora, que ven que en esta nueva administración no se rescata precisamente a las grandes empresas, ni a Walmart, ni a Bimbo, ni a Oxxo, y tampoco se hacen tratos en lo oscurito con las empresas transnacionales, sino que se ponen en una competencia de términos iguales, en donde cada quien pueda tener las mismas aspiraciones, pues ahora les indigna mucho que se juegue con con los juegos, la regla del juego, que principalmente estaba predeterminado. Pues demuestran que nunca han estado en condiciones de una economía que, pues, en efectos prácticos, sea funcional, porque para ellos resulta muy beneficioso que se les dé subsidio y que vivan a costa del erario público. Pero cuando quiebran, ahí les molesta mucho que digan que en el libre mercado el que quiebra, quiebra porque quiere. No, es que son efectos de la economía que deben de pasar sí o sí, ¿no? ¿Me explico? Por eso es normal que estén, sobre Sí, todo, definitivamente. los grandes líderes de los grupos de coalición. Por ejemplo, Va por México. Claudio X González es un claro ejemplo de ellos. Fíjate, nada más cómo es la hipocresía del opositor México. Claudio X González, que es uno de los fundadores de Va por México y de Mexicanos contra la Corrupción, y era el que no pagaba impuestos, se le conocía en el mundo empresarial precisamente por la condonación de impuestos, y les molesta mucho que ahora estén jugando bajo los términos que siempre debieron haber jugado, que es pagando sus impuestos, incluido no solamente los que están en contra del presidente, sino también en ese círculo como Ricardo Salinas. El mensaje es claro, todos a pagar sus impuestos y todos a seguir las reglas del juego que siempre debieron haber seguido. Hay que entenderlos, Manuel, no estaban acostumbrados a ese juego, a pedir un país de primer mundo sin pagar impuestos de primer mundo. Lo acaba de mencionar en una entrevista a Genaro Villamil, Raquel Buenrostro, la directora del SAT, nótese mi sarcasmo. Pero, Manuel, a ver, no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia que reaparezca el jefe Diego Fernández de Ceballos y lo haga en las redes sociales. No es coincidencia que reaparezca Santiago Krill y se lance nuevamente a las redes sociales. No es coincidencia que esté circulando este video de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué falta? ¿Que reaparezca Salinas? No, ya es el colmo de esta oposición que no entiende que los mexicanos de abajo precisamente votamos como votamos en el 2018 por esta bola de cabrones. Sí, nada más falta que salga Luis Echeverría haciendo un TikTok, ¿no? Porque ya sería el último ingrediente de este, pues, perverso intento de alianza política. Y sí, yo lo comentaba con Meme Yamel en una ocasión, que no nos debería de sorprender si eventualmente Carlos Salinas de Gortari se incorpora, evidentemente antes de junio, a las redes sociales. Recordar que el último mensaje público
que hace Carlos Salinas de Gortari precisamente por no tener redes sociales, pues es una carta que le envía al presidente López Obrador en 2018 felicitándolo por haber ganado la elección. Ese es el último registro público que se tiene de Carlos Salinas de Gortari, porque bueno, ya en la vida discrecional privada pues iba a las bodas, ¿no? Allá sabrás, allá en tu tierra sonora de ciertos personajes que se meten, ¿no? Enrique Peña Nieto, y estos son los mismos que critican ideológicamente al presidente López Obrador. No nos debe de extrañar, Vicente. Todos estos, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Emilio Lozoya, pues son hijos de una corriente que es precisamente la neoliberal y de la salinista. Diego Fernández de Ceballos es salinista, Santiago Krill es salinista. Y fíjate cuántos actores políticos ya tenemos presentes en redes sociales de cara a la elección de junio. De la vieja guardia, por supuesto. Tenemos a cuántos expresidentes opinando, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo. ¿Cuánto faltará para que llegue Carlos Salinas de Gortari? Ya tenemos a Santiago Krill, ya tenemos a Diego Fernández de Ceballos, están sacando toda la artillería, precisamente con el único fin de golpear al presidente López Obrador y tratar de que Morena no gane en el Congreso, porque eso es lo que más les importa, el Congreso. Saben muy bien que si Morena obtiene la mayoría, pues el segundo periodo legislativo para el presidente López Obrador en su segunda mitad del sexenio, pues va a ser de resbaladilla, podrá continuar con todos los ajustes constitucionales que él dijo que en la segunda mitad es donde todo iba a ser lo constitucional. Es ahora o nunca, y los mexicanos deben de estar enterados de esto, que el regreso de estos personajes es única y meramente para golpear al hombre que ahora desde Palacio Nacional ha intentado fortalecer las bases sociales y que tiene a todo una red política y mediática atacándolo. El Reforma, el Universal, Carlos Loret de Mola, Broso, Latinos, todos, y los políticos en contra de un solo hombre. Lo que no saben es que detrás de ese hombre vienen millones de personas, y son precisamente los mexicanos, Vicente.